Esta es la historia de cómo una isla del norte de Europa llegó a controlar medio planeta y de cómo ese imperio terminó por desmoronarse. Hoy, en Cuadernos de la Historia. Vamos a hablar hoy de una de las fuerzas que más ha moldeado el mundo moderno, el Imperio Británico. Sí, ese, el más grande de toda la historia. Un tema fascinante, la verdad. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cómo es posible que una isla relativamente pequeña en el norte de Europa llegara a controlar casi una cuarta parte de todo el planeta? Es una locura si lo piensas. Y claro, la otra cara de la moneda, ¿qué fue lo que hizo que todo ese poder se desmoronara? Bueno, para entenderlo todo tenemos que viajar atrás en el tiempo, a los siglos XVII y XVIII. En ese momento Inglaterra, no era ni de lejos la gran potencia que llegaría a ser, era más bien un jugador secundario en Europa. Pero, y aquí está la clave, algo estaba cambiando. Su foco empezó a girar de una forma casi obsesiva hacia el mar. Como decíamos, no era una potencia global. Estaba más bien liada con sus propios asuntos internos. Pero dos cosas cambiaron el guión por completo. Por un lado, esa rivalidad constante con el Imperio Español, la gran potencia del momento. Y por otro, una apuesta decidida por construir una armada. Un poder naval sin precedentes. Y eso lo cambió todo. Y es que, no hay que imaginarse que existía un gran plan imperial desde el principio. Para nada. El imperio se fue construyendo a trozos. Por un lado tenías las colonias de colonos en Norteamérica. Por otro, y esto es importantísimo, las colonias del Caribe, que eran básicamente gigantescas plantaciones de azúcar. Y luego está la tercera pata, que es fundamental, las grandes compañías comerciales, como la Compañía de las Indias Orientales, que actuaban casi como si fueran un país propio. Todo esto nos lleva a uno de los pilares económicos y también uno de los más oscuros del imperio, el famoso comercio triangular. Un sistema que era tan brutal como rentable. La mecánica era sencilla y terrible. Se llevaban productos de Europa a África. Allí se cambiaban por personas esclavizadas que eran transportadas en condiciones humanas a América. Y desde América volvían a Europa los barcos cargados de azúcar, de tabaco, de algodón, cerrando el círculo. La cantidad de dinero que generó este comercio fue simplemente bestial. Transformó ciudades enteras. Puertos como Liverpool o Bristol pasaron de ser casi pueblos a convertirse en grandes centros de comercio mundial. Y toda esa riqueza no se quedó solo en manos de cuatro familias, no. Ese capital fue, en gran medida, el combustible que encendió la mecha de la revolución industrial. Pero, y esto es algo que no podemos olvidar nunca, tenemos que ser muy claros. Toda esa prosperidad, toda esa riqueza, se levantó sobre el sufrimiento de millones de seres humanos. El comercio de esclavos fue un sistema de explotación masivo y cruel, una de las páginas más negras, sin duda, de la historia de la humanidad. Y es la base de todo esto. Vale, hemos visto los cimientos. Ahora vamos a ver cómo ese edificio se hace enorme. Entramos en el siglo XIX, el momento de máximo apogeo del Imperio Británico. Es una época que se conoce como la Pax Britannica. Ojo con el nombre, Pax Britannica, la paz británica, porque tiene truco. No era una paz en el sentido de que no hubiera guerras. Claro que las había. Lo que significaba es que había un orden mundial. Un orden impuesto por la Royal Navy, la Marina Británica, y por el poderío industrial de Londres. En el fondo, era un sistema global diseñado para que todo funcionara a favor de los intereses británicos. Y si este sistema imperial tuviera un corazón, un centro neurálgico, ese sería, sin ninguna duda, la India. La joya de la corona, como la llamaban. Era la pieza más valiosa y la más importante de todo el imperio. Pero el control sobre la India no fue de un día para otro. Empezó con una empresa, la Compañía de las Indias Orientales. Pero todo cambió en 1857 con la Rebelión de los Cipayos, un levantamiento masivo. La rebelión fue aplastada con una dureza tremenda y, como consecuencia, el gobierno británico disolvió la compañía y tomó el control directo. Así nació el Raj británico. Es importante entender también que no todo el imperio era igual. Había, dos divisiones. Por un lado estaban los Dominions, Canadá, Australia, lugares con mucha población de origen europeo que tenían bastante autogobierno. Y por otro estaban las colonias, como la India o muchos países de África, con población nativa, que eran gobernadas con mano de hierro directamente desde Londres. Dos mundos distintos dentro del mismo imperio. Y llegamos al siglo XX, y aquí pasa algo muy curioso. Justo cuando el Imperio Británico alcanza su máxima extensión territorial, justo en su momento de mayor tamaño, es cuando empiezan a aparecer las grietas. Las semillas de su propia destrucción ya estaban ahí. El golpe de gracia, o mejor dicho, los dos golpes, fueron las guerras mundiales. Gran Bretaña estuvo en el bando ganador en ambas, sí, pero ¿a qué precio? El coste económico fue brutal. El país quedó destrozado, ahogado en deudas.
Y con una economía así, mantener un imperio global era sencillamente imposible. Pero no todo fue dinero. Hubo algo casi más importante, un golpe a la moral, a la imagen de invencibilidad del imperio. Un momento clave fue en 1942, cuando la inexpugnable fortaleza de Singapur cayó en manos de los japoneses. Fue un shock tremendo. De repente el mundo se dio cuenta de que el imperio ya no era intocable. El mito de su superioridad se hizo añicos. Así que después de 1945 tenemos la tormenta perfecta. Por un lado, una Gran Bretaña en la ruina. Por otro, nuevas superpotencias como Estados Unidos que no veían con buenos ojos los viejos imperios. Y sobre todo, por toda Asia y África surgían movimientos nacionalistas cada vez más fuertes. La descolonización ya era inevitable. Y el momento que lo simboliza todo llegó en 1947, la independencia de la India. La joya de la corona se soltaba. Aquello fue la señal, el punto de no retorno. Si la India era libre, era solo cuestión de tiempo que el resto de piezas del dominó imperial cayeran una tras otra. Fue sin duda el principio del fin. Así, poco a poco, el imperio como tal desapareció. Pero, ¿desapareció de verdad? Su legado es otra historia. Es algo increíblemente complejo, lleno de luces y sombras, y que, nos guste o no, sigue muy presente en el mundo en que vivimos hoy. Hablamos de un legado con dos caras. Por un lado, las luces, el inglés como lengua global o ciertos sistemas parlamentarios. Pero la otra cara es mucho más oscura. Hablamos de un racismo estructural que perdura, de explotación económica y de fronteras trazadas con escuadra y cartabón, que han generado conflictos que duran hasta hoy. Y de las cenizas del imperio surgió algo nuevo, la Commonwealth. Ya no es un imperio, claro. Es una asociación voluntaria de países, la mayoría antiguas colonias, que mantienen lazos culturales y económicos. Es una forma diferente, mucho más sutil de mantener una esfera de influencia. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Pensemos un poco. ¿De verdad ha terminado la era imperial? ¿O quizás simplemente ha cambiado de forma? Cuando vemos las fronteras en un mapa, el idioma de los negocios o el origen de algunos conflictos, ¿no seguimos viendo en el fondo la larga sombra de aquel imperio en el que, decían, nunca se ponía el sol?